Bueno, pues nada, buenos días. Lo primero es presentarse. Somos miembros del comité de empresa, representantes de los 4 sindicatos que tenemos representación en el comité, de izquierda a derecha: Alfonso García Muñoz, de CSIC, Julián Caballero San José, de Comisiones Obreras, Francisco Javier del Pozo González, de UGT, y mi persona, Arturo Barrul Sarmentero, del Sindicato Independiente CTA, Candidatura de Trabajadores de Aubasa, y presidente del comité de empresa. Bien, en principio lo que vamos a hacer es leer un pequeño manifiesto que hemos redactado para tratar de explicar la situación, y pasamos a leerlo y luego abriremos el turno de preguntas que estiméis oportuno. ¿De acuerdo? Bien, en principio empezamos con el manifiesto. Históricamente son muchos los problemas que hemos arrastrado los trabajadores de Aubasa. Son de sobra conocidos los innumerables problemas que sobre calendarios, reparto de carga de trabajo, etcétera, que nos han llevado a movilizaciones en el pasado. Tras el cambio en la dirección de la empresa, el comité y los trabajadores y trabajadoras albergábamos grandes esperanzas en que muchos de los problemas sobre desigualdades, discriminaciones se resolvieran, y apostamos claramente por la vía del diálogo y el acuerdo. Lamentablemente, pues estábamos equivocados. La nueva dirección de Aubasa, es decir, el gerente Álvaro Fernández Heredia, con actitudes que creíamos olvidadas en nuestros días, nos han regalado lindezas tales como que el comité de empresa no representa a nadie, que no le extraña que hagamos concentraciones para que se vea que hacemos algo, o que el convenio colectivo se incumplirá las veces que sea necesario. Además, no se ha olvidado de amenazas, hablándonos, y citamos textualmente, privatización o algo peor. Este camino emprendido ha obligado a los trabajadores a recurrir a los tribunales e iniciar varios conflictos colectivos, porque la dirección entiende que no debe respetar nada que no haya firmado él como gerente. Y la gota que colma el vaso se produjo hace 2 días, el 25 de mayo, con la convocatoria de una nueva lista o bolsa de conductores, la cual se convoca sin información alguna al comité y sin ningún tipo de estudio que demuestre la necesidad de esta convocatoria, al menos en estas condiciones. De todas formas, esto, que a priori es una buena noticia, sin embargo se transforma en un chantaje y un ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras que actualmente no tienen contratos de carácter indefinido en la empresa, ya que en la convocatoria se indica claramente la extinción de los eventuales derechos de las personas que forman parte de la lista de espera. Actualmente existe una lista de espera de conductores y conductoras en Aubasa realizada en el año 2015 bajo el mandato del Consejo de Administración de la Corporación y llevada a cabo con las premisas que Aubasa determinó. Las listas de espera se utilizaban y se utilizan para cubrir la contratación necesaria en cada momento, y las personas que la integran van pasando a contratos indefinidos según el orden de la lista que tengan. La cobertura de estas plazas y la forma en la que se hace está interpretada ampliamente en el seno de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo. Actualmente, como decíamos, en la lista de espera 2015 quedan 18 de las 73 personas iniciales, personas que actualmente trabajan en la empresa, algunos casi con 2 años de prestación de servicio ininterrumpido, compañeros que han acudido a la llamada de Aubasa para venir a trabajar en todo momento e incluso durante la pandemia, en muchos casos dejando trabajos indefinidos que ahora son correspondidos por la empresa, obligándoles a pasar por un nuevo proceso selectivo, discriminándoles frente a compañeros de su propia lista, no atendiendo a la fórmula de contratación llevada a cabo de manera legal en la empresa y omitiendo el convenio colectivo y la interpretación del mismo hecha por la empresa y el comité de empresa. Las personas y compañeros a los que nos referimos tienen nombres y apellidos, familias e hipotecas como todos. Pasaron un proceso selectivo correspondiente, vinieron a trabajar cuando fueron llamados, y ahora la dirección de esta empresa pretende reevaluarlos cambiando las reglas del juego en el último momento e intentando hacernos creer que les están haciendo un favor. Este atropello comenzó en el mes de diciembre de 2020, cuando el gerente de la empresa hizo llegar a las secciones sindicales, en reuniones con cada una de ellas para pulsar si había fisuras en el seno del comité de empresa, la amenaza de que las listas de espera existentes, en aquel entonces había una de 2017 y otra de 2015, eran ilegales e iban a desaparecer. Las secciones sindicales se manifestaron unánimemente en contra de esta posición. A partir de ahí, la intención última e inequívoca de la empresa ha sido la de obligar a los trabajadores a realizar un nuevo proceso de selección sin dar opción alguna a otra posibilidad. La empresa ha mantenido esta posición en todas y cada una de las reuniones llevadas a cabo, todas ellas solicitadas por el comité de empresa, y en donde, según la empresa, era el comité el que debía dar una solución, pasando esta por lo que la empresa dispone, es decir, que los trabajadores de la lista de espera deberán volver a pasar por un proceso selectivo.
Incluso se llevó a cabo una toma de contacto entre los asesores de la parte social y asesores de la empresa, a petición de la propia parte social, para intentar encontrar una vía jurídicamente posible para conjugar el respeto a los derechos de los trabajadores y las pretensiones de Aubasa. Lamentablemente la empresa, dado que no conseguía sus objetivos, tampoco de esa manera, decidió no reunirse más. A día de hoy existe una petición de reunión con las asesorías jurídicas para intentar llegar a un acuerdo, pero la empresa ha optado por publicar la convocatoria prescindiendo de lo propuesto. La empresa seguramente ahora esgrimirá que ha hecho un esfuerzo para realizar las contrataciones indefinidas que ha realizado, que son aproximadamente unas 45, pero la realidad es que ha hecho aquellas que le son mínimamente necesarias. Aquí no han regalado ningún contrato indefinido absolutamente a nadie. Estas personas estaban con contrato de interinidad, cambiando de un contrato a otro y en algunos casos llevaban más de 10 años trabajando en Aubasa. Aquí debemos añadir que además aproximadamente había y hay aproximadamente siempre 20 personas con contratos temporales, ya fueran para cubrir vacaciones o procesos de formación. Debemos recordar que la plantilla de Aubasa ha ido decreciendo en los últimos años, manteniendo el servicio y que se ha seguido prestando con normalidad ha sido gracias a la implicación personal de los trabajadores, a los que nos deben cerca de 3.000 jornadas de trabajo. 3.000 jornadas de trabajo. Además, se debe este servicio a la implicación de las personas de lista de espera que han acudido a las llamadas de Aubasa para venir a trabajar. Esta es la forma en la cual se agradece los servicios prestados a la plantilla. También es seguro que la empresa acusa a los representantes de los trabajadores de no hacer propuestas para salir del problema. Lejos de esto, el comité ha propuesto por escrito extender la contratación indefinida a todos los trabajadores de lista de espera de 2015. A su vez, propuso que la lista que se creara se nombrara a continuación de la existente, incluso la convivencia de una lista nueva con la anterior para asegurar los derechos de los trabajadores afectados. El comité llegó a dar carta blanca a la empresa, ya que el objetivo de la parte social era claro e único: proteger los derechos de los trabajadores restantes de la lista de 2015 y que no tuvieran que pasar por un nuevo proceso de selección, ya que ya lo hicieron y han trabajado en la empresa desde aquel entonces. Nunca, y esto queremos que quede muy claro, nunca el comité de empresa se ha opuesto a la creación de una nueva lista de empleo o una bolsa de empleo, una nueva convocatoria. Por todo ello, y sabiendo que la dirección de la empresa intentará una vez más arrastrar la credibilidad de los trabajadores de esta empresa y sus representantes por el barro, hablando de que somos trabajadores privilegiados y demás ataques para enmascarar sus acciones, el comité de empresa de Aubasa y los sindicatos representados en él, la candidatura de trabajadores de Aubasa, CTA, Central Sindical Independiente y de Funcionarios de SIF, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, de manera unánime hemos acordado el inicio de un proceso de movilización y huelga lo antes posible como protesta a este nuevo atropello que estamos sufriendo. En el día de ayer, el comité de empresa inició un proceso de mediación en el SERLA con posibles paros, en el que se convoca a la dirección de la empresa para intentar llegar a un acuerdo que garantice los derechos de estos trabajadores y, por extensión, los de toda la plantilla. Si bien el comité de empresa y secciones sindicales vamos a trabajar sin descanso para intentar llegar a un acuerdo que evite cualquier perjuicio, nos vemos en la obligación de pedir a la ciudadanía comprensión con estas medidas, con aquellas que se tengan que adoptar, a la que estamos obligados para evitar estos atropellos que sin ningún pudor, desde hace demasiado tiempo, se cometen con los trabajadores y trabajadoras de Aubasa. Gracias. Ahora pues nos ponemos a disposición de cualquier pregunta que queráis hacer. Bueno, lo que te puedo contestar es que la medida que valoramos es la del diálogo ahora mismo. El proceso, al ser un servicio público, tiene unas formas legales que hay que seguir y, por lo tanto, esas se van a seguir al pie juntilla, evidentemente. Nuestra pretensión ahora mismo es poder dialogar y poder llegar a un acuerdo sobre esto. Evidentemente, en caso de no llegar, se valorará por el comité de empresa, evidentemente por acuerdo, qué días, qué fechas y en qué medida o en qué momento se hará la movilización, que seguramente pues vaya acompañada pues de otras acciones, como puede ser manifestaciones o demás. Pero eso ahora mismo no está encima de la mesa. La intención del comité de empresa es que se cumpla con la protección a estos trabajadores que actualmente, recuerdo,
son trabajadores de la empresa, son 18 familias que si no acceden al chantaje que se les está haciendo, se van a quedar en la calle, ni más, ni más menos. Vamos a ver, son plantilla estable. No es una cuestión de que nosotros pidamos que pasen a ser plantilla estable, lo hemos pedido por escrito, pero lo que hay que tener claro es que las normas que teníamos en la lista del 2015 y a través de las que ellos se presentaron, totalmente legales, por el Consejo de Administración, aprobadas por la propia empresa, tienen un devenir. Y en las comisiones paritarias se ha interpretado que pues, las plazas fijas se irán cubriendo por orden correlativo y escrupuloso del orden de la lista de espera. Con la inclusión de esta lista, esta nueva pretensión, lo que hacen es, en el apartado 12 de las bases, lo que dice es que exactamente en el momento que esa lista se configure, las listas anteriores pierden los posibles derechos que puedan obtener. Ese es el gran problema. La pregunta es muy clara. Sí. Estos 18 trabajadores que entraron en la empresa para hacer sustituciones, en general, después de 2 años de trabajo, si lo que pedís es que los 18 trabajadores pasan a ser tipo de plantilla. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Estos 18 pertenecen a una bolsa de 73 trabajadores y trabajadoras, 73, que en su momento pasaron un proceso selectivo, aprobado por la Administración, publicado públicamente, hicieron unas pruebas y entraron a partir de una lista de espera, generando unos derechos. Entrarían a la plantilla cuando tocase. Ahora mismo, lo que la empresa dice es que estos 18, el resto ya están definidos, tenían que volver a presentarse a un examen, perdiendo todos los derechos, pudiendo quedar fuera de la lista, de una bolsa. O sea, el derecho que tenían adquirido a pertenecer a la plantilla queda cercenado y le pierde. Entonces, nosotros lo que decimos es que ese derecho que ellos tuvieron en su día, en el 2015, permanezca hasta que queden definidos a la plantilla. ¿Qué derecho es el que tienen desde el 2015? ¿El de pasar a ser de plantilla o el de seguir en la empresa de forma virtual? Vamos a ver. Aquí el conflicto, por lo que veo, son 17 trabajadores que van en el de forma virtual a cubrir plazas. ¿No? ¿Quiere intervenir Alfonso? Sí. Vamos a ver, la prioridad, por lo que me estás diciendo, no es que les hagan un contrato fijo, sí, sino que sigan manteniendo los derechos de pertenencia a la empresa, con la modalidad de contrato que estime la empresa, sea de interinidad o interioridad. Eso es, simplemente. Y que no se les vuelva a salir así. O sea, no pretendemos que mañana se queden definidos, o sí. Que sigan manteniendo los derechos de pertenencia a la empresa. Que sigan manteniendo los derechos de pertenencia. Eso es. Sí, yo lo único que quería decir, que como ya han dicho mis compañeros, es una lista que pasó todos los procesos, una convocatoria que pasó todos los procesos en los años 2007 y 2015. Hasta junio, si no recuerdo mal, del 2015 no había ningún problema de ningún tipo y a partir de octubre parece ser que cambió la norma. Pero vamos a ver, esa norma que cambia o que nos quieren aplicar ahora no tiene por qué afectar a estos compañeros. Porque estos compañeros llevan en la empresa desde entonces, entrando y saliendo. Han dejado sus puestos de trabajo, como ha dicho mi compañero. Han pedido excedencias en otras empresas para venirse a trabajar aquí. Hay gente que ha estado cubriendo interinidades y ahora se les ha dejado fuera y han pasado otros compañeros que están en la lista por delante de ellos. O sea, lo que nosotros pretendemos es buscar la fórmula legal, la que sea más adecuada para que estos compañeros tengan la cobertura suficiente para que puedan continuar en la empresa y llegar a ser fijos de plantilla. Porque si lo que necesita la empresa son trabajadores, como ha dicho, ya tiene 18. ¿Dónde está el problema? Ya tiene 18 hay que ya están en la lista. Estos señores tienen que continuar en la empresa sí o sí. Porque ellos ya pasaron su proceso de selección. Lo que no puede ser ahora es que se les pretenda dejar fuera porque sale una norma después. Eso es lo que no es posible. Entonces, la fórmula no la conocemos, ninguno somos juristas. Sí que nuestros abogados han tenido reuniones y han hecho una propuesta. Y estamos esperando una reunión técnica que todavía no hemos conseguido tenerla con la empresa para acordarlo. Una reunión técnica con nuestros asesores jurídicos y con las personas técnicas que sean necesarias para llegar a un acuerdo y que esta gente tenga la cobertura legal para quedarse en la empresa. Ayer el resultado final, sí. Mi pregunta, el resultado final es que estos 17 trabajadores pasen a ser de plantilla. Por supuesto. Correcto, en su momento. Por supuesto. Sí. Bueno, pero quería explicar un poquitín. Sí. Es el problema de todas. Matizo. Por matizar simplemente y acabar por responderte. Vamos a ver. Las coberturas
si se pone en entredicho una lista, se tendría que poner el sistema completo de contratación de Aubasa de los últimos 35 años. ¿Me explico? Aubasa siempre ha hecho lo mismo, ha generado una lista, se van, como explicamos en nuestro documento, se van haciendo las coberturas de las vacantes que hay, unas veces son de verano, otras veces son vacaciones, otras veces son bajas, y ese puesto en la lista, al final, cuando una persona se jubila, es otro compañero de esa lista de espera quien tiene esa plaza. Nosotros no estamos diciendo que les hagan fijos mañana, aunque sí que lo hemos pedido por escrito. Lo que estamos diciendo es que esos trabajadores no pueden volver a examinarse cuando ya se han presentado y aprobado en un proceso selectivo hecho de manera legal por la empresa en el año 2015. Me gustaría también hacer un matiz sobre todo la pregunta que decías. Nosotros queremos saber lo que somos. Porque es que nosotros tenemos claro lo que somos, en qué empresa estamos y las normas que nos atañen. Lo que no puede ser es que se nos aplique para unas cosas no somos empleados públicos, para otras cosas sí somos empleados públicos. Para esto, por ejemplo, somos empleados públicos para la bolsa, pero por ejemplo para las aplicaciones salariales y pasos no lo somos. Y eso es el problema que tenemos también, que definan lo que somos, que no lo sabemos. Nosotros lo tenemos claro, pero parece que la parte de Aubasa no lo tiene claro. A veces nos aplican un sistema, otras veces otro. Y es lo que queremos que quede claro. ¿Qué somos? Para la bolsa somos, ¿qué somos? ¿Empleados públicos? Para el tema salarial no lo somos. ¿Qué somos? Es nuestra pregunta. Este problema se genera, lo que dice mi compañero, por ese juego que tenemos desde hace tiempo en la empresa, que para lo que interesa somos empleados públicos y para lo que interesa no lo somos. Este juego es inaceptable para los trabajadores, porque al final siempre se busca el perjuicio del trabajador, en la indefinición, o sea, como está pasando, ¿no?, con esto de las listas. Entonces, a nivel salarial tenemos el mismo problema, a nivel examen tenemos el mismo problema, es lo que quería mi compañero decir. Sí. Contestando al final, por supuesto, si la lista que se genera contempla que se respetan los derechos que tienen los trabajadores de 2015, evidentemente no había un problema. Nosotros no nos oponemos a la creación de una nueva lista. De hecho, es necesaria, claro que es necesaria. Lo que no puede ser es que la creación de una lista ampute el derecho a trabajadores que llevan trabajando ya tiempo en Aubasa. Y la plantilla fija, pues ahora mismo entendemos que hay unos 478 trabajadores en Aubasa, de los cuales hay 18, que son los que estamos hablando, que tienen contrato de interinidad. El resto, si no recuerdo mal, hay una docena que ahora mismo están contratados por el paro, que no les incluyo en los 478, y el resto son contratos indefinidos todos. Las épocas de mayor contrato eventual son en verano, por dar vacaciones, y las épocas que se realiza el CAP, que como sabéis es obligatorio hacer cada 5 años, y entonces hacen en grupos de 20 personas y hay que cubrir esos puestos. Y por eso es la época de mayor eventualidad en la empresa. Y las bases lo contemplan claramente. El plazo se abrió el día 25 de mayo y finaliza el 25 de junio. Han dado un mes para presentar las solicitudes. Nosotros, hombre, a cálculo así a priori, no sabemos muy bien la prisa que puede tener la empresa en cuanto a eso, pero podrían estar en activo esa bolsa probablemente en septiembre, en el mes de septiembre, seguramente. Contando que en agosto, lógicamente, la dirección de la empresa se irá de vacaciones, imaginamos. No tenemos fechas exactas sobre ello. Yo sí quisiera decir que, entre tanto, como ya han dicho todos, no tenemos ningún problema en que se convoquen plazas. No, porque eso es que la empresa quiere crecer y aparte que tenemos que cubrir jornadas, como hemos dicho al principio, que
que debe la empresa. O sea, no tenemos ningún problema, al contrario. Todo lo que sea ampliar y crecer y dar trabajo, ¿qué vamos a decir los sindicatos? Pues por supuesto estamos de acuerdo, pero son las formas. Eso que quede claro. En colación de esto, hay que decir que detrás de todo el periplo que hemos llevado desde la entrada del nuevo gerente no podemos calificarle como positivo. De hecho, ha sido de enfrentamiento constante. Si bien en un primer momento tuvimos el acuerdo de los 30 minutos que fue celebrado y de hecho fuimos a presentarlo al ayuntamiento con él sin ningún tipo de problema, a partir de que la pandemia entró encima de la mesa, todo ha sido encontronazos. Hemos tenido problemas con las prejubilaciones, que redunda también en este problema, pero no me quiero extender en ese sentido. Hay que tener en cuenta que son 18 familias lo que hay detrás de esto que estamos tratando de llevar a cabo y tratando de convencer a la empresa. Que si no se presentan, o sea, si no acceden al chantaje de la empresa, perderán su puesto de trabajo porque cuando se acabe su interinidad se irán a la calle. Es la forma de actuar de esta empresa. O haces lo que yo quiero o a la calle. Y esto es lo que es inaceptable para este comité de empresa. El chantaje es inaceptable. Y eso queremos que quede muy claro. Sobre el tema que han preguntado antes el compañero de aquí, sobre el tema de los tiempos, nosotros hemos comunicado ya al SERLA ayer mismo, entonces dependemos de cuándo nos convoque el SERLA, de lo que ocurra en el SERLA, y a partir de ese momento tomaremos la determinación de cómo serán los paros, cómo les haremos y cómo tal. Pero nuestra intención es lo más inmediato posible porque la convocatoria está ya presentada y entonces la necesidad nos surge. Si bien, como sabéis, cuando presentas un conflicto de este tipo, el SERLA te pide una fecha de inicio probable de las movilizaciones, no antes del 11 de junio. No antes del 11 de junio. De esa manera, aparte de cumplir los plazos legalmente establecidos, también damos margen a la negociación, que es lo que realmente le interesa a este comité, negociar una salida a este problema. Ya si me permitís una última cosa, si no llega alguna pregunta más, una cosa que nos parece también inaceptable al comité de empresa es que en las declaraciones de ayer de Luis Vélez se inste al comité de empresa a que solucione el problema de alguna manera. Nosotros no generamos el problema. El problema le genera la empresa y pretende que el comité dé una solución. No tiene mucho sentido generar un problema y que sea la otra parte la que genere la resolución del problema. Quien debe resolucionar el problema, entendemos, es que la dirección de la empresa, no los sindicatos. Los sindicatos, evidentemente, no es nuestra función dar salida a problemas que plantea la propia empresa. Evidentemente, es defender los derechos de los trabajadores y en muchas ocasiones, como en este caso, sin perjuicio a la empresa, porque no se busca perjudicar a nadie. La cuestión está en que hay 18 personas que se pueden ir a la calle y que, lógicamente, no debe pasar en una empresa que necesita gente, que es el gran dilema al cual nos enfrentamos. Una empresa que necesita gente, ¿cómo es posible que se deshaga de 18 profesionales, buenos profesionales, que están trabajando en la empresa, que han pasado un proceso de selección y que han apoyado a la empresa viniendo a trabajar en una época complicada como es la de la pandemia? De verdad, es incomprensible. O sea, cualquiera que lo planteemos de esa manera, veremos claramente que no tiene por dónde sujetarse esto. Quería comentar una cosa, que a colación de lo que está diciendo mi compañero, sí que también debemos recalcar que el compromiso no solo es de la actual dirección para mantener estos puestos de trabajo, sino también del consistorio, ya que estas bolsas han sido aprobadas en el Consejo de Administración. Y creo que las dos partes están directamente comprometidas al mantenimiento de estos puestos de trabajo.